Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece el Canal I. Esto es Entrevista NSI. Hoy nos acompaña el analista político Enrique Ochoa Antich. Bienvenido a Noticias Canal I. Encantado, mucho gusto. Muchos temas que analizar en cuanto al entorno político y geopolítico y las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela, las alianzas que ha tenido con Trinidad y Tobago. Vamos a hacer un análisis previo a esta situación que todos los días es una amenaza constante contra el país. Lo primero es, yo creo que cualquier venezolano tiene que sentirlo así. A mí a veces me causa verdaderamente no solo escozor, sino incomprensión que algunos venezolanos no lo puedan sentir así. Es defender la patria. O sea, nosotros tenemos una obligación primaria, que es defender este suelo donde nosotros nacimos. Indiferente del tinte político. Y ¿no? Más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias políticas, más allá del gobierno, los gobiernos pasan. Lo que es persistente, lo que es permanente es este país, la patria, la nación venezolana. Y entonces, independientemente de la campaña que se ha estado tratando de fraguar para justificar una intervención militar, que es que esto no es un país, sino esto es un territorio secuestrado por una banda criminal, el hecho real es que aunque uno pueda adversar, como adverso yo, como tengo 27 años adversando al chavismo como fenómeno político y a los gobiernos chavistas, y aunque uno pueda estar en desacuerdo con el gobierno, obviamente antes que eso uno tiene que defender la nación. Yo por supuesto no puedo estar de acuerdo que se quiera tratar de disminuir este hecho que es el primero de todos. Ahora claro, nosotros tenemos un adversario interior que ya no es exterior, que complica las cosas porque es la fractura interna, la incapacidad, la dificultad que tenemos para producir lo que es la primera tarea que deberíamos tener los venezolanos y el gobierno, comenzando por el propio gobierno, que es garantizar la unidad nacional. Ahora, como yo te digo, más allá de que yo me oponga al gobierno, bueno, más allá de eso no me importa cuál es el gobierno. Es decir, el tema está en que estamos siendo amenazados. Y por cierto, yo creo que más allá de que estemos amenazados, estamos agredidos, porque ya de hecho se han producido agresiones. Más allá de que se pueda discutir la nacionalidad de las personas que han muerto, las ejecuciones extrajudiciales sumarias en el Caribe, que son por cierto un crimen contemplado en la legislación internacional y de derechos humanos, tiene que afectarnos. Entonces, además, las sanciones son una agresión. Ya de hecho existen las sanciones. Hay un sector, lamentablemente, de la oposición extremista, no de la oposición democrática, sino de la oposición extremista, que se ha venido, convirtiendo en portavoz de estas políticas que son absolutamente erradas. Y precisamente por eso el presidente de la República, un comunicado también que leyó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también un comunicado que leyó el ministro Diosdado Cabello en cuanto a retirarle la nacionalidad a todas aquellas personas que llamen a un bloqueo, a las sanciones, un ataque contra Venezuela. Yo estoy en desacuerdo porque yo creo que una persona que llame a una invasión extranjera debe ser enjuiciado. Un venezolano que comete el delito de traición a la patria debe ser enjuiciado. Incluso hay unos que apuestan por la ley Simón Bolívar y la ley de extinción de dominio. Sí, pero la Constitución es absolutamente clara. O sea, cualquier persona que nace en Venezuela es venezolano. Y además el artículo 35 dice no puede perder la nacionalidad, no la perderá, excepto que por voluntad propia renuncia a ella. Ahora, no se puede buscar ese argumento que algunos han buscado a voceros del gobierno, según el cual una persona que entonces dice que está de acuerdo con una invasión es que ha renunciado a la nacionalidad. No, ha cometido un delito político y debe ser seguramente enjuiciado. Aunque, por cierto, uno de los puntos que yo tengo en esa propuesta que tú enunciaste es la necesidad de una amnistía general en Venezuela. Una amnistía que no es como a veces la plantea la oposición. La oposición a veces llega a las mesas de negociación y dice una amnistía. Y entonces libérame todos los presos políticos. No, una amnistía es una amnistía general para todos los venezolanos, como fue la amnistía de los españoles en el año 76, que involucra también a funcionarios públicos, agentes del orden público que puedan estar incursos en algún delito,
con intencionalidad política. Por supuesto, un muchacho con una manifestación se metió en un apartamento y mató a una señora con un puñal, eso no puede ser perdonado. Pero nosotros necesitamos como venezolanos un gran acto de perdón, de dejar de mirar para atrás, de estar dejando de pensar en ajustar cuentas y en mirar hacia el futuro, que es la única posibilidad. Pero sobre el tema de la nacionalidad, yo lo que digo es, caramba, uno a veces escucha a los voceros del gobierno que han dicho, que han estado diciendo, que hicieron suya la frase dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, y entonces bueno, se salen de la Constitución en un hecho tan evidente. Uno puede estar en desacuerdo, más nadie que yo, puede ser que igual que yo, pero más que yo, nadie ha estado en desacuerdo con ese sector político de la oposición extremista, y en particular con el señor Leopoldo López, con sus propuestas. A mí me parece repugnante, yo lo llamé bribón, lo llamé de manera muy despectiva para dejar claro cuál es mi posición frente a eso en un artículo que escribí, pero de allí a estar de acuerdo en que se violente la Constitución, que es el único marco que más o menos podemos tener, incluso para reformarlo, dentro del cual podemos movernos los venezolanos para conseguir un acuerdo nacional que nos pueda sacar del hueco en el que estamos. ¿Y cómo enjuiciar a esas personas que han llamado al bloqueo, a las sanciones, a una invasión militar en Venezuela si se encuentran en el extranjero? Porque su mayoría están en el efectivamente no se puede, juicio en ausencia no se puede hacer. Entiendo yo que en Venezuela eso no es posible, pero bueno, hay que aceptar ese hecho y de todas maneras ninguna razón de fuerza mayor, que sería esta, ellos están en el exterior, no pueden ser enjuiciados, ninguna razón de fuerza mayor puede llevarnos a decir la solución entonces es violar la Constitución. Eso no puede aceptarse bajo ningún término. Estados Unidos insiste en varias ocasiones en su narrativa y con su fuerza mediática, digamos de una u otra manera, que va a invadir a Venezuela. En otras alocuciones ha dicho que no está contemplado invadir a Venezuela, a arremeter contra Venezuela, pero hace poco, iniciando la emisión, de hecho, conversábamos y hacíamos un análisis en cuanto a ese escenario que plantea Donald Trump en el sur global, y amenazaba a Venezuela con una amenaza, es decir, dejaba la posibilidad abierta, porque una periodista le preguntó de hecho que si estaba esa posibilidad sobre la mesa, y él dijo que si de haberla, él no le iba a decir, que eso es algo muy secreto. Sí, dentro de todo esto que hemos manejado y hemos conversado, ¿usted cree que sí se pueda llegar a una invasión? Es evidente que no lo dirían. De hecho, por allí ha circulado en las redes las declaraciones que él dio antes del bombardeo en Irán. Yo tengo la impresión, por supuesto, de que Estados Unidos no va a cometer la estupidez de invadir Venezuela, de entrar en Venezuela, porque eso es meterse en un pantano demasiado grande. Necesitaría 350.000 soldados en la tierra, en Venezuela, peleando todos los días. Eso significaría además producir no solamente una confrontación de Venezuela contra Estados Unidos, sino una confrontación entre venezolanos. Vamos a suponer que en el mejor de los casos, pensando en que eso lo pudieran lograr, se fractura la Fuerza Armada, es una confrontación entre militares venezolanos. Eso sería terrible para Venezuela. Eso no lo puede desear ningún venezolano. Yo lo que creo que ellos pueden pensar con ese argumento, con esa coartada que han inventado ahora con el tema de la droga, es que ellos puedan bombardear algunas pistas de aterrizaje que existen y que si son más hoy que antes es porque es más grande el mercado en Estados Unidos que antes. O sea, hay una correlación entre una cosa y la otra. Es posible que en la frontera colombo-venezolana bombardeen algunas pistas, algunos dicen que pueden llegar un poquito más arriba, que pueden meterse con la Carlota, con Palo Negro, bueno, eso uno no está al cabo de saber qué pueden estar pensando ellos. Y quizás creen que de esa manera se va a derrumbar el gobierno. Yo tengo la impresión de que es al revés, que los militares se compactan alrededor de su comandante en jefe, incluso muchos militares que pueden
estar en desacuerdo con el gobierno, que no les gusta quizás que la Fuerza Armada sea definida como chavista, porque la Constitución, que es otra violación de la Constitución, la Constitución dice claramente Fuerza Armada Nacional, punto, y dice que está al servicio de la nación, no de una parcialidad política. El chavismo, hasta nuevo aviso, es una parcialidad política, no es un ideal nacional, es el ideal que tienen unos venezolanos, otros no lo tenemos, y la Fuerza Armada también es mía, yo no soy chavista. Entonces, cuando la Fuerza Armada se define como chavista, además de que está violando la Constitución, crea este problema de dejar de representar a todos los venezolanos. Pero esos militares que puedan estar en desacuerdo con que eso ocurra, inmediatamente se compactan para defender a la nación, porque esa es la razón de ser de la Fuerza Armada, ¿no? Hay un documento que usted redactó, un texto con 10 puntos muy importantes en cuanto a lo que podría ser las soluciones políticas dentro de Venezuela. ¿Cuáles son esos puntos? ¿De qué se tratan? Yo se los circulé hoy, por cierto, comencé a circulárselo a voceros del gobierno, de la oposición, de las oposiciones que existen. Como te decía, yo creo que la principal debilidad que tenemos para confrontar este problema de amenaza externa es la falta de unidad interna. Nos toca hacer una pausa. La fractura. Al regreso vamos a ampliar más sobre estos 10 puntos que son, digamos, pueden ser bastante importantes y pueden aportar para la solución política en nuestro país. Ya regresamos más con Entrevista NSI. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con Enrique Ochoa Antich, analista político. Habló usted sobre 10 puntos que acaba usted de redactar, un documento que le ha hecho llegar a algunos políticos de nuestro país. ¿De qué tratan esos puntos? Es solo un punto de referencia, por supuesto, pueden ser esos, pueden ser otros. Que quizás puedan aportar a la solución política del país. Sí, es lo que uno quisiera, y como yo estoy, digamos, retirado del activismo político, pero como yo digo, tengo que ejercer el deber de ciudadanía que tenemos todos los venezolanos, y mi militancia es la militancia de la palabra, porque tengo estas posibilidades, me invitan a unos programas, escribo artículos de opinión, pues se me ocurrió colocar allí, algunos dirán, este señor al terminar el artículo se cayó de la cama porque lo que está soñando, ¿no? Algunos me dijeron, esto es un delirio, esto es el deber ser. Bueno, yo sé que es muy difícil, pero también fue difícil en algún momento antes de que Mandela lograra la reconciliación con los blancos. Nadie se imaginó siquiera que eso era posible después de las atrocidades que habían cometido los blancos. Nadie se imaginó que Pinochet iba a dejar el poder e iba a permitir que avanzara un proceso de regeneración o de reconstitución democrática. De modo que los procesos a veces se ven difíciles antes, pero se logran. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para reunificar al país. Tengo la impresión de que obviamente, como se ha señalado permanentemente, un tema que es ese que está ahí en discusión es el del cambio de régimen, que el gobierno de Estados Unidos pretende cambiar el régimen político a los trancazos. Una parte de la oposición también quiere hacerlo. De hecho, creo que se perdió la oportunidad de un cambio político el 28, porque desde antes ya se dijo, yo te voy a meter preso. Maduro, ven para acá, yo lo que quiero verte es preso, dijo la candidata. Entonces, lógicamente, la oportunidad de una victoria electoral que estaba cantada se convirtió en una derrota política, porque eso no iba a producir una victoria política. Entonces, yo creo que hay que hacer algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno ha estado hablando de una reforma de la Constitución. Después de una reforma de la Constitución, se supondría que debería haber, como hizo Chávez en su momento, una relegitimación de todos los poderes. Entonces, eso podría abrir una perspectiva que quizás podría encontrarnos a todos los venezolanos. Decir, bueno, en 2 años plazo una reforma de la Constitución, como ha dicho el gobierno, constituir que la Asamblea Nacional constituya una comisión parlamentaria y más allá del Parlamento, con participación de la sociedad civil y de la sociedad política fuera del Parlamento, una comisión para discutir una reforma de la Constitución
pactada, y subrayo pactada, no es, como por cierto incluso es esta, que se aprobó con el 30 y pico por ciento del total del electoral. No, tiene que ser una constitución que incluso se establezca como una base comicial, que tiene que participar el 51% de los electores, y que la constitución debe ser aprobada con los 2/3 de los que participen, porque la constitución no puede ser la imposición de un sector sobre otro. La constitución tiene que ser algo que es el consenso de todos los venezolanos. Si se hace de esa manera, ese puede ser un camino para llegar a un proceso de renovación de los poderes públicos. ¿Y qué se debería mejorar allí? Bueno, en la Constitución hay muchísimas cosas que hay que mejorar. Solamente te digo, quitar de una vez la reelección presidencial absoluta ya es un cambio. Pero en todo caso, más allá del contenido, el tema está en abrir ese proceso. Yo creo que el gobierno tiene que entender que está metido en tal paquete y en tal complicación, después de todo lo que pasó el 28 de julio, después de estas amenazas de Estados Unidos, etcétera, que tiene que buscar la manera de reiniciar un nuevo ciclo político. Y para reiniciar un nuevo ciclo político puede ser factible una reforma. Ahora, claro, esto también supone que una de las exigencias que toda la sociedad venezolana, oposición y gobierno, empresarios y trabajadores, civiles y militares, tenemos que hacerle a los Estados Unidos, decirle, bueno, mire, nosotros vamos a entrar en este proceso de acuerdo para un nuevo ciclo político y un proceso político de renovación de los poderes que va a llegar después a una elección de relegitimación de todos los poderes, etcétera, pero ustedes tienen que levantar las sanciones. Entonces yo creo que habría que sentarse en la mesa y establecer lo que yo ahí planteo como el levantamiento progresivo de las sanciones en la medida en que el calendario electoral, el calendario de discusiones, el calendario de debate, en que los acuerdos de reforma de la Constitución se van dando, de modo tal de que... ¿Cree que se pueda lograr esa mesa de diálogo y se pueda lograr esos acuerdos? Bueno, eso se puede lograr. Se necesita un poquito de buena voluntad. Como te digo yo, los ejemplos sobran de países que estuvieron en situaciones muchísimo peores que las de nosotros. Aquí algunos, por supuesto, pegan gritos por lo que ha hecho el chavismo en estos 25 años. Yo creo que devastaron al país. Yo creo que la economía nunca fue tan devastada desde la Guerra Federal a esta parte. Pero si uno se pasea un poquito y echa una miradita de lo que hicieron los blancos con los negros en Sudáfrica, esto se queda en pañales, esto no es nada. Y sin embargo, Mandela salió de la cárcel a perdonar y a su carcelero lo nombró vicepresidente de su gobierno. Por cierto que otro de los puntos que yo planteo es que es necesario un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional que puede comenzar ahora, que el propio Maduro ahora podría empezar a abrir espacios, si no en el Poder Ejecutivo, en las empresas del Estado, en los institutos autónomos, en el servicio exterior. Imagínate lo que significaría, por ejemplo, designar a un opositor en la representación ante la comunidad europea. Lo que eso significaría para nuestra presencia en el mundo, cómo eso disminuiría las agresiones y complicaría la posibilidad de los Estados Unidos de poder sancionarnos y de poder agredirnos. Si en el mundo se dice, caramba, los venezolanos están unidos, todos ellos, gobierno y oposición, haciendo un esfuerzo por llevar adelante las cosas. Entonces, creo pero después después del proceso de relegitimación de los poderes, creo que debería haber un acuerdo previo, que es que quien quede de segundo ocupe la vicepresidencia, o al menos que ese que quede de segundo tenga que tener la voz determinante en quién es ese vicepresidente. El que quede de presidente, que ganó la presidencia, bueno, designa un vicepresidente que tiene que contar con la aquiescencia de la oposición que corresponda, si es que este gobierno se convierte en oposición o si es que la oposición actual sigue siendo oposición, independientemente de lo que ocurra, pero que eso garantice que gobierno y oposición estén presentes en el
gabinete ejecutivo, es decir, que se logre constituir un gobierno de unidad nacional. ¿Y cree usted eso que es imprescindible? Que ese sea como un primer paso para lograr una unidad nacional, la que usted comentaba antes? Sí, es que yo creo que a partir de ahí se puede lograr una unidad nacional y que solo, una de las cosas que tenemos que entender los venezolanos, solo con una unidad nacional podemos salir de los problemas. Yo a veces uso una frase que yo sé que es provocativa y que a algunos les causa un poco de escozor. En Venezuela no puede haber cambio sin Maduro y sin el gobierno actual. O sea, usted puede estar en desacuerdo con el gobierno. Yo creo que son unos políticos equivocadísimos y que lo que representa el chavismo históricamente, buena parte, no todo por supuesto, hay cosas que pueden reivindicarse, la reivindicación social, la reivindicación de la patria, hay muchas cosas que se pueden reivindicar, pero más allá de esa discusión sobre las divergencias que tengamos, es evidente que el sector que está en el gobierno tiene que formar parte del cambio. Así como yo te decía, los franquistas cuando dejaron el poder en España formaron parte del cambio. Los comunistas en Polonia cuando dejaron el gobierno y se lo entregaron a Solidaridad, tenían la presidencia, tenían el Ministerio de Interior y el control de las policías, tenían el control de las Fuerzas Armadas, porque no se logra hacer el cambio si no es con la participación de la gente del gobierno. Aquí hay algunos, incluso hay una señora por allí que dijo, ya tenemos ubicados cuáles son los sitios donde están los adversarios y los vamos a eliminar una vez que lleguemos al poder. Bueno, así no se logra jamás, sino que el gobierno se atrinchera y entonces, como digo yo, la morisqueta de esta gracia extremista de conducirnos a este pantano de confrontación, incluso de posible agresión externa, la morisqueta es que vamos a tener, la morisqueta de esa gracia. Entonces que se dice que la gracia se convirtió en una morisqueta. Bueno, en la morisqueta de esta gracia va a ser que vamos a tener un gobierno más autoritario, más represivo, de que de 800 presos, 900 presos políticos vamos a pasar a 2000, porque entonces obviamente si tú los agredes, si tú agredes aún más al gobierno, pues el gobierno se atrinchera. Yo creo que hay que buscar la persuasión, que frente a la imposición debe buscarse la persuasión. ¿Cuáles estrategias debería mejorar la oposición de manera rápida para lograr estos puntos que usted acaba de mencionar? Lo primero diría yo que es dejar de mirar para atrás. Convencerse de que el 28 de julio ya es historia patria, que esa idea de que tenemos que quedarnos el 28 de julio, es decir, el pasado no puede ser una especie de obsesión traumática que nos deje a nosotros fijos en un sitio. Cuando uno lee un libro, uno no se queda parado en la página, uno no la olvida, pero uno pasa la página y sigue leyendo. Ahora uno no la olvida, ¿no? Yo no estoy diciendo que se olvide lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que no podemos convertirnos, como dice la Biblia sobre la mujer de Lot, en estatuas de sal, que miremos para atrás solamente y que estemos detenidos en el tiempo, en el pasado. No, eso ya ocurrió. Cometimos errores unos y otros. Y lo principal para que la oposición pueda ser un factor que contribuya a una oposición de Estado, no una oposición oposicionista, es que deje de mirar hacia atrás y mire hacia adelante y con todos los venezolanos. Muchísimas gracias, señor Enrique, por visitarnos el día de hoy. Muy interesante su análisis político en cuanto a Venezuela y la región. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticiascanal y en YouTube Informativo Canal I. Estamos conversando con Enrique Ochoa Antich, analista político. Hasta la próxima.